Buenas noches, les habla Cintia López Videla de Interacademy. Cuando son las 8:03 del día miércoles 11 de marzo, vamos a dar inicio a la primera videoconferencia del módulo 2 referido al marco general del procedimiento civil. Nos encontramos con el doctor Víctor Hugo Montesinos López. Doctor, si me permite, haré una referencia a su experiencia. El doctor es especialista en análisis jurídico, asesor externo de visas, seguros y reaseguros, ha sido defensor de oficio en materia civil de la Corte Superior de Chuquisaca, asesor externo de industrias gráficas, Cori Llama, ha sido también asesor de la Fundación Bolivia para el Desarrollo, asesor de la Comisión Social del Consejo Municipal de Sucre, asesor personal del Consejo Municipal, abogado especialista en auditorías legales, abogado litigante y es docente universitario de pre y posgrado de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Estimado doctor, para mí es un gusto darle la bienvenida. Voy a compartir mi pantalla para que proceda a su presentación y recordarles a los participantes que se habilitará una ronda de preguntas cuando usted haya finalizado con su presentación. Gracias, Cintia, y buenas noches a todos los estudiantes. Para mí es un gusto impartir este curso que es de actualización, de actualización del Código Procesal Civil. En mérito a ello, para los estudiantes que son nuevos o para los abogados que han comenzado a litigar con el antiguo Código Procedimiento Civil, desde luego que ha cambiado todo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha cambiado el proceso civil? El proceso civil básicamente ha comenzado a cambiar desde la promulgación de la Constitución Política del Estado en febrero del año 2009, ¿no? No obstante, pese a la Constitución, todavía se seguía litigando con el Código de Procedimiento Civil hasta la promulgación de la Ley 439, que es el Código Procesal Civil, ¿no? Hasta su nombre ha cambiado. Ahora bien, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es cuál es fundamentalmente el cambio más importante que ha sufrido el Código de Procedimiento Civil? Es la oralidad, ¿no? La oralidad. ¿Y por qué? Porque así lo ha establecido el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, donde señala una serie de principios que rigen a la jurisdicción ordinaria. Eso quiere decir que la oralidad va a regir al proceso civil, al proceso penal, tiene que, aunque sigue aplicándose el Código de Procesal del Trabajo, tiene que llegar también la oralidad al proceso de trabajo, y así podríamos decir, ¿no? Al proceso familiar, al proceso de la niñez, y todas las materias que son justiciables tienen que ser orales. En ese sentido, la Constitución ha ido modificando, gracias a la Constitución, mejor dicho, se ha ido modificando nuestras leyes, ¿no? De procedimiento. Repito, salvo el Código Procesal del Trabajo, que sigue con la antigua normativa. Bien, los principios que desarrolla el artículo 180 de la Constitución luego se han visto desarrollados en su concepción por la Ley 025, la Ley de Organización Judicial, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 180 de la Constitución. En ese sentido, todos los principios que se establecen en el artículo 180 de la Constitución son directamente aplicables al procesal civil, al nuevo Código Procesal Civil. Así no esté expresado en el código, aunque sí hay muchos principios que están en el código, son directamente aplicables. Entonces, ustedes, cuando estén litigando, o ya sea
o estén ya sea de forma escrita en alguna parte del proceso, que si bien el proceso civil rige el principio de oralidad, no todo el proceso es oral, tiene partes escritas. Entonces, cuando ustedes estén litigando, ya sea o fundamentando de manera escrita o de manera oral, tienen que tomar en cuenta estos principios. No solamente en establecidos en la Constitución, en la Ley 025, sino también en la Ley 439, que es el Código Procesal Civil. En mérito a ello, el primer principio que se ha expuesto en las diapositivas es el principio de oralidad. Como ya dijimos, este principio está en el artículo 180, parágrafo 1 de la Constitución, en el artículo 30, numeral 2 de la Ley 025, y en nuestro Código Procesal Civil está en el artículo 1, numeral 1. En el artículo 1, valga la redundancia, o valga la aclaración, mejor dicho, están todos los principios que rigen al Código Procesal Civil. Pero no se olviden, o sea, por más que no estén los otros principios de la Constitución, son directamente aplicables. Bien, si ustedes, por supuesto que han debido leer el artículo 30, el artículo 180, el artículo 1, podemos observar que este principio en su definición son generalmente similares. ¿En qué se debe entender? Que todas las actuaciones en su mayoría son orales. Por supuesto que hay una fase escrita, ¿no? Que no ha, como señalábamos en la presentación del módulo, no hay ningún proceso, ningún código totalmente oral o totalmente escrito. Y los que ya han litigado con el antiguo Código de Procedimiento Civil saben que también donde regía la escritura, saben que también habían fases que eran de manera oral. Por ejemplo, la declaración de testigos, la audiencia era oral. Entonces, aquí lo que marca este principio, que todas las actuaciones, por lo general, son orales, salvo lo que expresamente deba hacérselo mediante escritura. Y esta escritura, por ejemplo, la demanda, la contestación, la reconvención, etc. Entonces, al margen de que todas las actuaciones deben ser de forma oral, este principio nos permite a todos los abogados el acceso a los otros principios que también están establecidos en la Constitución. Ahora tiene 15 años, ni de la mano de que se la ya no te habla, se va a su cuarto. Entonces, bueno, se continúa. Bueno, hay algunas interferencias, escucho voces. Bien, como dijimos, ¿no? Retomando, este principio de oralidad, al margen de que nos permite acceder a los otros principios que están también establecidos en la Constitución y están, por supuesto, establecidos en la Ley 025, y en nuestra norma procesal civil, ¿no? Por ejemplo, con este principio de la oralidad se traduce en el principio de inmediación, ¿no? Porque a través de la oralidad y a través de tener contacto con el juez podemos acceder también al principio de inmediación. Entonces, vean el sentido de vean que toda audiencia, la fase de desarrollo de la prueba, incluso la fundamentación de alegatos deben ser de forma oral. Entonces, eso es lo que básicamente ha cambiado. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar a este principio de oralidad y para ello debemos fundamentar de manera oral todas nuestras actuaciones en audiencia y o en el desarrollo de la prueba, ¿no?
Ahora bien, continuando con los principios, el principio de legalidad sí es importante, ¿no? Bueno, por supuesto que también está en la Constitución, por supuesto que también está en la Constitución, está en la Ley 025 y está en la Ley 439. Eh, Vemos que hemos visto que los legisladores, leyendo estas normas, hemos visto que los legisladores lo han definido de distinta manera, ¿no? Sin embargo, por el mismo, se entiende que todos los administradores de justicias deben, deben someterse primero a la Constitución y luego a las leyes, y no a la voluntad de las partes. ¿Eso qué quiere decir? Que la vulneración de este principio, obviamente, viola el derecho al debido proceso en su vertiente de garantía y como principio mismo, ¿no? Y como derecho. Entonces, y señalo por qué los jueces, magistrados o vocales deben regirse a la Constitución primero, a la ley y no a la voluntad de las partes. Porque no olviden que en materia civil y en el procesal civil, al igual que en el antiguo Código de Procedimiento Civil, existe el principio dispositivo. Entonces, no porque el principio dispositivo, los jueces o los conciliadores o quien fuere puede ir en contra de la Constitución y de las leyes. Entonces, esta es una garantía, ¿no? Para todos, el principio de legalidad. Entonces, es bien importante esto porque apartarse de este principio de legalidad, por supuesto que es causal de nulidad, ¿no? Causal de nulidad, ya sea, ya sea, ya sea en cualquier estado del proceso. Ahora bien, el principio de publicidad, también, este principio igual está en la Constitución, está en la Ley 025 y en nuestro código procesal civil. Este principio no es desconocido para nosotros, ¿no? Porque en el antiguo Código de Procedimiento Civil, sí, también había el principio de publicidad. Sin embargo, al margen de que ahora está constitucionalizado, este principio de publicidad permite que el acceso a los archivos, a los documentos, por parte del público en general. Por supuesto, habrá casos donde el juez podrá restringir, ¿no? En casos especiales, este acceso a los documentos o a los procesos o a las mismas audiencias, ¿no? Pero ahora da la posibilidad que aún no siendo parte del proceso, cualquier persona pueda tener el acceso a la información o a la actuación judicial. Y recuerden ustedes, ¿no? Entonces, que este principio de publicidad siempre se ha visto, o se ve físicamente cuando hay personas extrañas al proceso, que ni vienen, ni son familiares, o pueden o no serlo de las partes, ¿no? Y están presenciando la audiencia. Por ejemplo, ahí se ve claramente cómo se traduce este principio de publicidad. Pero más allá de eso, ahora, no solamente asistir a las audiencias, se puede tener acceso a los expedientes. Bien, la Constitución lo establece con el principio de accesibilidad. También está, por supuesto, volvemos a repetir, en el artículo 180, artículo 30 y artículo 1 primero de la Constitución, de la Ley 025 y, por supuesto, de nuestro procesal civil. Pero en el procesal civil se encuentra desarrollado como el principio de interculturalidad. ¿Y qué básicamente, no? Y si bien para mí es innecesario que se haya puesto el de interculturalidad, porque en realidad este principio de accesibilidad está bien vinculado
con el derecho de la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia. No obstante, creo que el legislador ha querido reforzar este derecho a la tutela judicial efectiva, señalando que toda persona, pueblo, nación, indígena, originario, campesino, ciudadano o comunidad acuda al órgano, para que tenga el acceso de acudir al órgano judicial para que se le imparta justicia. Entonces, y obliga obviamente a considerar los derechos individuales y colectivos. Me parece que es innecesario, ¿no? Pero, bueno, está así transcrito en y consagrado en el numeral 1 de la norma procesal civil, y entendemos que el legislador ha querido reforzar, ha querido reforzar la interculturalidad de las personas y la no discriminación, a ser juzgado en su idioma, o a tener un intérprete. Creo que ha querido hacer eso el legislador, pero no se lo entiende. En realidad como vuelvo a repetir, es el derecho judicial a la tutela efectiva en su vertiente de acceso a la justicia. Y obviamente el acceso a la justicia no discrimina, sea quien sea. Bien, el principio de gratuidad. Igual, ¿no? Está en el 180 de la Constitución, en el artículo 30, de la Ley de Organización Judicial y en el artículo 1. Bien. En teoría, con este principio, no debería pagarse nada. Eso quiere decir que no debería pagarse timbres, sellos, y ningún tipo de valor u otro semejante. No obstante, para los que han litigado antes y para los que están litigando ahora, saben y conocen perfectamente que, y en teoría nomás es gratis, porque los procesos de ejecución, especialmente el coactivo civil y el ejecutivo, siguen pagando cuantía, ¿no? Siguen pagando cuantía. Entonces, fíjense, es nomás una vulneración al principio de acceso a la justicia. No está en nuestra norma civil, es una resolución de la Corte Suprema donde establece la cuantía. Entonces, ningún abogado, tampoco el suscrito, se ha permitido plantear obviamente la inconstitucionalidad del pago de esta cuantía para interponer procesos ejecutivos y coactivos. Y creo yo, y es lógico, que si uno interponería una acción de inconstitucionalidad concreta o abstracta, obviamente erogaría gastos, ¿no? Honorarios para el litigante. O sea, meter un proceso constitucional para dejar sin efecto para que pueda meter su proceso ejecutivo. ¿Cuánto gastaría en el proceso constitucional para meter su proceso ejecutivo? Entonces, creo que las partes implícitamente aceptan pagar esta cuantía. Sin embargo, en los hechos es nomás una violación al principio de gratuidad y al acceso a la justicia propiamente dicho, ¿no? Entonces, esa es todavía una incongruencia que existe en nuestro ordenamiento, no en nuestro ordenamiento, en la práctica judicial. Sin embargo, obviamente, colegas, supongo que alguno de ustedes o algún otro abogado en algún momento planteará la inconstitucionalidad de esta resolución de la Corte Suprema,
ni siquiera si es del... Y dejando sin efecto la cuantía, por fin se podrá materializar este principio de gratuidad. Ahora, en cuanto al principio de celeridad, para no volver a ser repetitivos, también se encuentran en las normas descritas precedentemente. Sin embargo, también, ¿no? Este principio de celeridad, básicamente también es una garantía, es también el derecho a la tutela judicial efectiva para ser juzgado dentro de un plazo razonable, ¿no? Con este principio, obviamente, lo que quieren evitar es la retardación de justicia, ¿no? Y evitar, ¿no?, las dilaciones, ya sea por causa del juez o por obra de las partes. Por causa del juez, porque sabemos que aún con este principio de celeridad, los procesos demoran. Por lo menos en otras materias siguen demorándose, pese a que está en la Constitución y en la Ley de Organización Judicial, en otros procesos sigue la demora judicial, ¿no? La retardación de justicia. Y, si no es por causa del juez, sabemos nosotros los abogados que se ha pretendido o se pretende retardar los procesos con incidentes fundados e infundados. Entonces, lo que quiere decir que el constituyente ha querido evitar estas prácticas, ¿no? Y le ha impuesto al juez realizar todas sus actuaciones sin demora, ¿no? Sin demora y obviamente reprender los incidentes infundados, ¿no? Entonces, de esta manera se pretende con este principio la celeridad de los procesos. El principio de probidad. Este principio tiene dos vertientes, ¿no? Y además, fíjense, y este principio tiene, al margen de tener dos vertientes, es un principio más bien muy amplio y poco visto, poco visto o palpable en los hechos, ¿no? En la práctica judicial. No obstante, estas vertientes es que, uno, que las partes se conduzcan de buena fe, con lealtad y veracidad. La pregunta es, la verdad, las partes se conducen con buena fe, lealtad y veracidad cuando demandan un proceso. Los abogados nos comportamos con buena fe, lealtad y veracidad cuando intervenimos en un proceso. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Si de verdad hacemos esto. En teoría deberíamos hacerlo, pero sabemos que muchos colegas no actúan de esta forma, ¿no? O ya sea por mutuos propio o porque su cliente no se conduce de esta forma. Y la segunda es que la segunda variante de este principio es que los jueces se capaciten de manera permanente, ¿no? Para impartir una justicia proba, o sea, imparcial, justa, valga la redundancia. Y esa también es la pregunta. Los operadores de justicia se capacitan todo el tiempo. Se capacitan todo el tiempo. Seguramente muchos jueces sí, porque no podemos generalizar a todos. Pero podrán capacitarse
permanentemente con una carga procesal excesiva, que nos consta que los jueces llevan los procesos hasta tarde, se quedan hasta tarde resolviendo lo que les plantean las partes, o incluso yendo a trabajar sábados, domingos, por lo menos en el Distrito Judicial de Chuquisaca yo he visto a muchos jueces. Entonces la pregunta es, ¿podrán con el poco y escaso tiempo que tienen, y además para evitar la mora y aplicar el principio de celeridad, ¿podrán ellos capacitarse de forma permanente? Esa es la pregunta. Seguramente muchos jueces, y yo no puedo dudar de que muchos jueces cumplen con esto, pero los otros, todos. Bien, por eso este principio de probidad es más un postulado pero que no se ve en los hechos. En cuanto al principio de igualdad procesal, bien, ese principio, por supuesto que no estaba en el antiguo Código de Procedimiento Civil. No obstante, el mismo se empezó a aplicar, ¿no? Gracias al desarrollo doctrinal establecido por el extinto Tribunal Constitucional, cuando desarrolló el derecho al debido proceso, y entre esos, obviamente, estableció la igualdad de las partes ante el juez. Aquí se lo pone como principio, ¿no? De igualdad de las partes. Obviamente, no merece mayor explicación en el sentido de qué sería la igualdad de las partes, ¿no? Tratar a las partes de la misma forma, sin privilegios para ninguna de ellas, ¿no? O sea, y a su vez garantizar el ejercicio en igualdad de sus derechos y garantías. No sé qué les pasa a ustedes cuando están litigando o qué les pasaba antes cuando litigaban, pero esta igualdad procesal de las partes, que viene obviamente del derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, igualdad de las partes, tampoco no se ve de manera tan clara en los administradores de justicia. Por supuesto que hay otros que sí se ve objetivamente la igualdad de las partes. Pero es un avance que no solo haya quedado en el desarrollo constitucional, sino que el Código Procesal Civil lo haya puesto como principio, ¿no? Entonces es un buen elemento para fundamentar, para alegar, ya sea en cualquier actuación, sea oral o escrita, la desigualdad, ¿no? Que uno estaría sintiendo y probar por qué está existiendo esta desigualdad, ¿no? Entonces, este principio obviamente que obliga al juez, ¿no? La garantía de ser tratado de la misma forma que la otra parte. Bien, el principio de inmediatez, como ya les dije hace un momento, se ve de manera clara, o tiene su desarrollo de manera clara, y está vinculado con el principio de oralidad, ¿no? Dado que este principio de inmediatez, al ser las audiencias orales en su gran mayoría, o las actuaciones judiciales, mejor dicho, en su gran mayoría orales, permite contacto directo con el juez. Entonces, y al estar en contacto directo con el juez, se puede hacer todo tipo de solicitudes, ¿no? Plantearse incidentes, excepciones, solicitudes de diligenciamiento de prueba y todo lo que se les pudiera ocurrir. Lo que antes, todas estas actuaciones
eran, mejor dicho, por escrito. Y el juez fallaba de acuerdo a su mejor entender. En cambio, con este principio de inmediación, permite a las partes hacer todo tipo de solicitudes, plantear incidentes, excepciones, y de la misma forma permite a la contraparte responder las mismas, ¿no? Entonces, ese es el principio de inmediatez. El principio de honestidad. Mira, este principio está en la Constitución y en el artículo 30 de la Ley de Organización Judicial. Y en nuestra norma procesal civil no la han puesto, ¿no? Bueno, podríamos decir que el principio de honestidad está basado que este principio de honestidad está basado en el principio de probidad, ¿no? De probidad. En nuestra norma civil se ve, se ve también una parte en el artículo 62, numeral 1. Bien, pero como les dije hace un momento, si bien no está dentro de los principios que establece el artículo 1 de la Constitución Política, del 1 del Código Procesal Civil, es directamente aplicable, ¿no? El principio de honestidad es directamente aplicable a los procesos civiles, por supuesto. Y básicamente es, ¿no? Es la buena fe, la lealtad procesal, tanto de los servidores judiciales como de las partes. Y vuelvo y repito lo que dije hace rato. Todos los servidores judiciales y las partes tenemos una conducta intachable de buena fe, lealtad procesal dentro de los procesos judiciales. Yo creo que no. Yo creo que más es un postulado, algo que se quiere. Bueno, corresponderá a nosotros no solo conocer el principio de honestidad, sino aplicarlo en nuestros procesos, ¿no? Cambiar la vieja práctica que se tenía con el Código de Procedimiento Civil, que al ser escrito todo se podía poner en papel, o en memoriales, o en incidentes, y no, incluso, y ustedes conocen, en el antiguo Código de Procedimiento Civil, había casos que eran más peleas personales entre los abogados, con términos descalificativos entre ellos, y no tenían nada que ver con el fondo del proceso. Y el otro a su vez le respondía en iguales términos descalificativos y no tenían que ver nada con el objeto del proceso. Entonces, por eso les digo que este principio de honestidad, más allá de que es una aspiración, ¿no?, que tiene la justicia ordinaria, deberíamos comenzar nosotros a ejercerlo, ¿no?, a practicarlo. Por eso, me insto a todos, ¿no?, en adecuarse a los nuevos principios, que rigen a nuestra jurisdicción ordinaria, en especial al proceso civil. Bueno, el principio de verdad material. Este principio ya ha establecido la Constitución. Prácticamente ha cambiado la forma de hacer justicia. No solo en todos los procesos, por supuesto en el procesal civil. Dado que, como muy bien saben ustedes, el Código de Procedimiento Civil elevado a rango de ley, o la Ley de Abreviación Procesal Civil, era meramente formalista, ¿no? Meramente formalista. Y ustedes saben bien por qué. Porque si no se producía una prueba, el juez fallaba
o si no se ofrecía una prueba, o si no se presentaba a la prueba, etcétera, etcétera, ya sea porque se le venció el plazo, porque no lo tenía en su poder, o lo que fuere, tantas variantes que había, el juez tenía que fallar en base a la prueba que estaba en el expediente. Entonces, por eso era meramente formalista. Pese a que tenía él, pese a que él tenía una facultad llamada facultad de mejor proveer, algo así era el nomen juris de esta facultad, donde los jueces podían solicitar de oficio la producción de prueba. En cambio, ahora que también tienen esta facultad de mejor proveer en el Código Procesal Civil, obliga a los jueces civiles ya no como facultad, sino obligan a los jueces a fallar en base a la realidad de los hechos y no una verdad formal. Y esta verdad formal era la prueba que aportan o que aportaban o que aportan las partes, o sea, documentos, testigos. Bueno, entonces, si el juez ve que los documentos y los testigos no aportan, no aportan suficientes elementos para probar, para fallar en el juicio, necesariamente él tiene que buscar la verdad, ya sea diligenciando prueba, volviendo a llamar a testigos, o sea, y en base a la verdad material de los hechos, debe juzgar. Y esto no implica tampoco vulnerar el principio de legalidad o el principio de imparcialidad, sino lo que este principio busca es lograr justicia, hacer justicia. Entonces eso es lo que ha cambiado fundamentalmente en el procesal civil, que antes dependía mucho de la capacidad del abogado para, para probar, o para acreditar sus pretensiones y, si la otra parte no aportaba nada, ganaba, aunque la verdad era otra. Entonces, eh, este es uno de los grandes principios y el que ha cambiado el procesal civil. Ahora, que lo aplican los jueces muy pocas veces, porque tienen miedo, mucho miedo los jueces todavía, por lo menos los jueces civiles de la vieja guardia, a la rigurosidad de la norma, ¿no? Bien formalista. Aquí dice X y tiene que ser X. No buscan, no son investigadores de la verdad. O tienen miedo que se les meta a procesos por prevaricato o ese tipo de cuestiones que hacen que muchos jueces, sobre todo los de la vieja guardia, sigan fallando como antes, en base a una verdad material, ¿no? Entonces, en base a una verdad formal, mejor dicho, y no aplican este principio. No obstante, corresponde a ustedes, solicitar, pedir en base a este principio que se diligencie prueba, se valore otros hechos más allá de contratos, etcétera, más allá mejor de prueba escrita. Entonces, este es el gran paradigma del cambio de la justicia en todas las materias. Que muchos jueces no lo aplican en materia civil, sí, por no decir la mayoría. Que ustedes como litigantes tienen que exigir a los jueces la aplicación del principio de verdad material, sí. Y si van a ser jueces, por supuesto, tienen que comprometerse con fallar de acuerdo a la realidad y no sobre la prueba que las partes aportan, la prueba que les conviene, por supuesto.
a las partes. Son sobre esa prueba que antes se fallaba y con que algunos jueces todavía siguen fallando así. Entonces, ustedes tienen la facultad, en base a este principio, con la facultad de mejor proveer, hacer todo tipo de actuaciones, reproducir pruebas, volver a producir, etc. Entonces, este es el principio rector que ahora rige todas las materias y en especial hablando del procesal civil. Bueno, el principio al debido proceso. Ya hablamos algo, ¿no? El principio al debido proceso. Fíjense que obviamente está en la Constitución y en la Ley 025, en su artículo 30. Y en la otra norma procesal civil, si bien no lo han puesto como principio, lo han puesto como artículo, ¿no? Sin embargo, como todos sabemos, este principio al debido proceso no solamente es un principio, sino es un principio, un derecho y una garantía al debido proceso. Y la redacción que establece el artículo 4 del procesal civil es prácticamente la fundamentación o el desarrollo que le dio, que se debe entender por este principio de derecho y garantía, el extinto Tribunal Constitucional. Es la misma redacción de las sentencias constitucionales del 2005, del 2006, del 2010. Entonces, bien, pero no nos debemos quedar simplemente con un principio. Sin embargo, la redundancia es un principio, es un derecho, una garantía. Y la definición desarrollada por el artículo 4 no limita al mismo en todas sus otras vertientes que tiene este derecho, principio y garantía. En consecuencia, ustedes no lo deben tomar como literal el principio, derecho, garantía al debido proceso, el que se encuentra en el artículo 4 del Código Procesal Civil, sino deben considerar que esta definición no restringe el derecho, principio y garantía al debido proceso en todas sus vertientes, ¿no? Sin embargo, es importante que se haya puesto en el Código Procesal Civil la definición, por lo menos, de qué es el derecho al debido proceso, ¿no? Siguiendo los principios de eficacia y eficiencia, y vuelvo y repito lo que mencioné hace rato. Como aspiración son excelentes, ¿no? Que se hayan constitucionalizado todavía aún más. Pero nótese que estos principios no se encuentran en el Código Procesal Civil. Sí, me valga la aclaración y perdonen que sea redundante. No por eso no deben ser o no pueden ser objeto de no aplicación en el Código Procesal Civil, sino deben ser aplicados, por más que no esté, ¿no? Ahora bien, siguiendo el mismo, ¿qué se debe entender por eficacia y eficiencia? ¿Y cuál es su diferencia? Entonces, la eficiencia, no, o la eficacia, es como el juez ha llegado a impartir justicia de manera pronta. O sea, ¿cuántas actuaciones ha realizado para lograr llegar a un fin? Podríamos decir que también está vinculado con el principio de celeridad. Sí, pero bueno. El punto es cómo ha llegado el juez a tener eficacia, a resolver una controversia en el fondo de las pretensiones planteadas por las partes. En cambio, la eficiencia es, de igual manera, impartir justicia,
pero respetando las garantías constitucionales, ¿no? Entonces, eficiencia y eficacia es, la diferencia es que eficacia es menor tiempo posible para, para, para resolver una controversia judicial, y la eficacia y la eficiencia es, sí, resolver el problema jurídico de fondo, o sea, impartir justicia, pero respetando los derechos constitucionales, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Obviamente busca evitar la mora procesal, la retardación de justicia, y volvemos a repetir estos principios, buscan el derecho a la tutela judicial efectiva, a ser juzgado en un menor tiempo posible, porque ya se dijo, y no es un eslogan, justicia que tarde no es justicia, ¿no? Entonces estos principios buscan eso, ¿no? El de eficiencia, el de eficacia, el de celeridad, buscan eso, lograr que, lograr que uno tenga justicia en el menor tiempo posible. Ese es un derecho, una garantía que no solamente está en la Constitución, sino en los tratados internacionales, y ustedes muy bien saben que por el bloque de constitucionalidad son aplicables. Y el procesal civil no se escapa ni de la Constitución, ni del bloque de constitucional, ni de los tratados internacionales ratificados por Bolivia. Algo que noten ustedes, antes no manejaban los abogados que manejaban civil, no manejaban la Constitución. Parecía algo extraño la Constitución aplicar al procesal civil, y eso era porque era eminentemente formal. Y los administradores de justicia y los abogados que han sido formados con el antiguo Código de Procedimiento Civil iban en correlación a eso. Iban en correlación a eso, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que eran meramente formalistas. Si el Código Procesal decía blanco, blanco. Pero bueno. ¿Y qué con el derecho a la tutela judicial efectiva? ¿Y qué con el principio de la verdad material? ¿Y qué con el debido proceso como principio de derecho y garantía? Entonces, ha sido una lucha de muchos años, de que el abogado civilista, y sobre todo el que maneja el procesal civil, entienda que no puede litigar a letra muerta con el Código Procesal Civil, sino que debe aplicar los principios constitucionales, los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad establecido en el 410 de la Constitución Política. Entonces, eso es lo que debemos actualizar todos nosotros en nuestras actuaciones, que ya no podemos seguir litigando a letra muerta con el Código Procesal Civil, sino tenemos que primero aplicar la Constitución, los tratados, y recién el Código Procesal Civil. Entonces, no se puede. Esa es la mayor actualización que nosotros. Y nótese, todo lo que les acabo de decir están reflejados en los principios que enumeramos precedentemente, y en parte se ven regulados en el artículo 1, 4, en el artículo 1, en todos sus incisos del procesal civil, y en el 4, como dijimos, del derecho al debido proceso. Recordándoles, y valga la redundancia, que esa definición del derecho al debido proceso simplemente es referencial, no implica limitante a todas las vertientes que tiene el derecho al debido proceso, ¿no? Como el principio de legalidad, el derecho a producir prueba, el derecho a la defensa, etcétera, etcétera, y todas las otras variantes. Bien, aquí terminaríamos una explicación breve
de lo que consisten estos principios. Espero que hayan entendido, hayan captado la idea de por qué teníamos que comenzar con los principios antes de entrar en materia propiamente dicha, ¿no? Bien, entrándonos a otro tema, o a otro tema que se va a desarrollar aquí, y que por supuesto es parte del foro 1, es la conciliación. Vamos a entrar a un segundo tema que es la conciliación. ¿No? Entonces, también debemos señalar a los que hemos litigado o a los que han litigado y los que no han litigado con el antiguo Código de Procedimiento Civil, que la conciliación existía. Sí existía. Esto no es un instituto jurídico procesal nuevo que ha implementado el Código Procesal Civil. La conciliación también podía solicitarse como diligencia preparatoria en el antiguo Código de Procedimiento Civil. Se podía solicitar en cualquier instancia del proceso, ya sea de parte o de oficio. Pero en la práctica, para los que no saben y para los que sí saben, recordemos que nunca o muy pocas veces se llamaba a alguien a conciliar, porque directamente entramos al proceso, les damos al proceso a litigar, o priorizando nuestros honorarios profesionales por un proceso, ¿no? Bien, en base a eso, en base a la cultura de paz que rige la Constitución Política de Estado y el nuevo Estado que se quiso o quiere o está en formación, es que el Código Procesal Civil ha impuesto que esta conciliación, que ya la teníamos, sea obligatoria, ¿no? Para el proceso ordinario y optativa para los demás procesos. Pero bien, entonces esa es otra cosa que ha cambiado, ¿no? La obligatoriedad y además la obligatoriedad a todos los jueces intentar la conciliación, ya no de oficio si él quería, porque antes era facultativo para ambas partes, tanto para las partes o como para el juez, era optativa la conciliación. Ninguno de los dos utilizaba esta facultad. Bien, como ustedes sabrán, hay 3 tipos de conciliación ahora, ¿no? La conciliación previa, la conciliación interprocesal y la conciliación extraprocesal. Bueno, la extraprocesal, como ustedes habrán revisado el material que es de protocolo que se les ha enviado, señala que esta conciliación extraprocesal puede ser en un centro de conciliación y arbitraje, ¿no? O centro de conciliación simplemente, establecido por la ley 708. Bueno, pero haciendo un paréntesis, para acceder a la conciliación extraprocesal dentro de un centro de conciliación o un centro de conciliación y arbitraje, naturalmente que al conciliador se le paga, ¿no? Para servir de intermediario. Bueno, y todos los requisitos se encuentran en esa ley. Sin embargo, esta conciliación extraprocesal, a mi modo de ver, no solamente es que tiene que ser siempre a través de un intermediario que sirva de mediador. Todos nosotros los que hemos litigado o han litigado o los que están comenzando a litigar van en algún momento a conciliar entre las partes y los abogados, ¿no? Y luego seguramente harán
firmarán un acuerdo de conciliación o un acuerdo de transacción, ¿no? Que también es una forma de conciliar. Entonces, la extraprocesal también, para mi modo de ver, no solo implica que necesariamente tenga que haber un tercero. Nosotros también podemos fungir como conciliadores, ¿no? Entonces, muy bien, cerrando el paréntesis, la extraprocesal la dejamos para la ley 708 y para nosotros como abogados. Y la, y la conciliación previa, y intraprocesal lo vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué se ha buscado, no? ¿Qué se ha buscado con la conciliación previa? Como ya dijimos, se ha buscado que las partes, primero, tengan acceso a la justicia. El principio de accesibilidad que hablamos hace rato. Acceso a la justicia. Porque antes, para acceder necesariamente, se tenía, incluso para solicitar la conciliación como diligencia preliminar en el antiguo Código de Procedimiento Civil, necesariamente se tenía que pagar un abogado, ¿no? Entonces, ahora la conciliación previa no necesita de un abogado. Basta con meter una carta, si se quiere, y si, ya sea unilateralmente, o ambas partes pueden ir a solicitar la conciliación a través de un conciliador, que obviamente es gratuito, a diferencia de la ley 708. Ya sea si estás en la capital, será llenando el formulario, en plataforma, si es en provincia, acudiendo ante el mismo juzgado y te llenarán y así. Entonces, lo que busca es que la conciliación previa sea gratuita, sea expedita, se busca que el acceso a la justicia y se busca sobre todo alivianar la carga procesal, por supuesto. Y ahí, naturalmente, nos han puesto a nosotros los abogados que podemos o no asistir a las partes. Esa es una decisión de sus clientes. No obstante, cuando se les plantea este caso, es conveniente que ustedes asesoren a sus clientes sobre la conciliación interprocesal. No solo porque tengamos que ganar una retribución económica por este asesoramiento, sino fundamentalmente, y recuerden que los conciliadores, y esa es la falla que yo le encuentro, los conciliadores no necesariamente tienen que ser abogados. Y si son abogados, no son especialistas en materia civil. No, esa es una de las grandes vacíos o fallas que yo le encuentro a la conciliación previa. Porque al no ser abogados y mucho menos especialistas, muchos de sus clientes, por no consultar con ustedes como profesionales, pueden llegar a conciliar cosas que después les desfavorezcan. Y luego les vengan a decir, mire, he conciliado eso y viendo el caso, tal vez han cedido más porque la conciliadora les convenció o porque la otra parte les convenció de ceder o
de ceder o otorgar o lo que fuere derechos, ¿no? Claro. Entonces, alumnos, lo que ustedes tienen que procurar en la conciliación previa, si es que acaso son contratados para la misma, primero es el asesoramiento, vayan o no vayan a la conciliación, porque si van y si la otra parte no está asistido con un abogado, naturalmente que ustedes no van a poder hablar. Entonces, lo primero que tienen que hacer en la conciliación previa es, obviamente, estudiar el caso, ver qué puede o no puede conciliar su cliente, para el caso de que vaya y él sepa hasta dónde, qué le conviene conciliar, ¿no? Entonces, eso es para subsanar, diría, esta falta de especialidad en materia civil, sobre todo, de los conciliadores, ¿no? Entonces, por otra parte, no se olviden que la conciliación previa puede ser parcial, total o total. Y la misma debe ser revisada y aprobada por el juez. De ahí, con esta aprobación del juez, la misma adquiere valor de cosa juzgada. Entonces es prácticamente una sentencia ejecutorial. Entonces, por eso, alumnos, es importante incluso, ¿no?, promover que tomen sus servicios para que sus clientes vayan asesorados sobre el tema, sobre los alcances. Yo sé y por obligación, y está en el protocolo, y está en el Código Procesal Civil, que los jueces conciliadores les explican los alcances y siempre les dicen que siempre van a tratar de que hacerles conciliar. No tienen esta capacidad de discernir qué puede y no puede conciliar, sino ha sido libre voluntad por las partes, y luego cuando vienen donde ustedes, les dirán ya no se puede hacer nada porque tienen valor de cosa juzgada. Entonces, hay que promover siempre en nuestros clientes el asesoramiento. Y por supuesto, ustedes también, y el estudio de caso previo a la conciliación, para que cuando vaya su cliente solo, porque solo les vino a consultar, para que pueda ir solo, o si van ustedes con sus abogados como parte técnica, también deben conocer qué pueden y hasta dónde pueden conciliar, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Bien, por ejemplo, quisiera hablar de la inexistencia de prejuzgamiento que habla el protocolo y el artículo 238 del Código Procesal Civil. Señala que todo lo que se habla en la conciliación no importa prejuzgamiento en el fondo de la controversia, ¿no? Y que las opiniones vertidas por el conciliador o por la autoridad judicial a veces no son causales de excusa y recusación. Sin embargo, alumnos, en la práctica sí influye mucho. En la práctica influye mucho, porque en las conciliaciones previas o interprocesales, cuando las partes exponen qué quieren conciliar o cómo quieren conciliar, el juez, sobre todo, ya se hace la idea de quién tiene la razón y quién no, o quién está abusando del derecho y quién es el débil en esta situación. Entonces, no nos olvidemos, somos humanos, ¿no? Oímos, escuchamos, vemos, y como las audiencias son orales, vemos actitudes, vemos todo, ¿no? El comportamiento de las partes. Y van a notar ustedes el comportamiento del juez.
cuando emita su fallo. Sí o sí se va a dejar llevar por lo que escuchó de ambas. Claro, por supuesto, por en base al principio de derecho y de igualdad de las partes, tendrá que fallar y motivar su sentencia de acuerdo a las pruebas, todo lo que quieran ustedes, pero en los hechos pasa eso. Entonces, por eso les digo que es muy importante el análisis del caso y además instar a sus clientes el análisis de qué pueden y qué no pueden conciliar y hasta dónde. Entonces, y ser puntuales en las cosas que se quieren conciliar. No exponer, como se ve en las audiencias, todos los problemas cuando les dan la palabra a las partes, ya sea en la conciliación previa o intraprocesal, empiezan a relatar todo lo que no tiene que ver nada con el objeto del proceso. Por eso siempre el conciliador, el juez les está diciendo, remítase al punto o a ver una cosa concreta, pero fíjense, en todas esas cosas que ellos exponen en la conciliación, el juez ya se hace la idea de qué ha pasado en el caso, ¿no? De qué ha pasado, o a veces por las emociones, por ejemplo, en juicios de herencia, por las emociones fuertes que se tiene litigar entre familiares, exponen realmente, y perdón la palabra, bajezas. Entonces, si bien dice que todo lo que se expone no existe prejuzgamiento, pero sí hace a la idea del juez. Sí hace a la idea del juez y del conciliador. ¿Quién es el malo de la película, entre comillas? Entonces, ya el juez está condicionado, o por lo menos ya tiene una idea. Entonces, por eso la conciliación previa, creo, por más que es optativo, creo que necesita de un abogado. Y de abogados que sepan. ¿Aló? Bueno, y de abogados que sepan sobre el tema antes de comenzar el proceso judicial, ¿no? Ahora bien, como ya mencionamos anteriormente, el artículo 292, por ejemplo, del procesal civil, establece la obligatoriedad de presentar el acta, ¿no? de la conciliación. Y muchas veces nos ha pasado, incluido a mí, y seguramente les está pasando a ustedes, o no se crea como en otros distritos judiciales, por ejemplo, el de Potosí, que cuando se hace una conciliación previa, y digamos la conciliación no ha tenido resultados, o sea, la conciliación, el acuerdo de conciliatoria ha salido sin acuerdos, o olvidamos presentar el acta de conciliación con la demanda, o por ejemplo, yo sé que en Potosí obligan a hacer una acumulación de procesos, vale decir, acumulan el proceso de conciliación previa con el proceso ordinario, y para eso solicitan a los abogados la acumulación de procesos, ¿no? O, como les dije, olvidamos presentar el acta y luego tiene que haber tiene que pedirse informe, pedir a la conciliadora remita, etcétera. Eso también retarda la demanda. Dos, nos hace ver como personas o como profesionales poco preparados. Entonces, no es un detalle menor este artículo 292. Ahora bien, y aquí en el 293, en el artículo 293, esta parte o está la respuesta al foro 1, creo yo.
Entonces, y ahí habla los asuntos excluidos de conciliación previa, ¿no? Y señala los procesos en los que fueron incapaces de obrar. Eso es obviamente lógico, ¿no? Porque una persona que no puede, que no tiene la capacidad jurídica plena, no puede conciliar sobre ningún derecho u otra situación. A quienes expresamente les está prohibida la ley, por supuesto. Bueno, y vamos a hablar en otro tema, en el caso de beneficio de gratuidad y diligencias preparatorias y medios cautelares. Entonces, eso no se puede conciliar, ¿no? Sobre el derecho al beneficio de gratuidad. ¿Y qué vas a conciliar en una diligencia preparatoria si es justamente actos preparativos para una demanda? ¿Qué vas a conciliar? Décimo. Igual las medidas cautelares, ¿no? Es para asegurar el cumplimiento de una sentencia. Entonces, ¿qué puedes conciliar sobre esos temas? No obstante, que muy bien que hace el código de ponerlo expresamente que están prohibidos. Igual, ¿no? En los procesos concursales, si hay varios acreedores, ¿qué van a conciliar? Ahí solamente va a definir quién está en mejor posición para cobrar el crédito, ¿no? Entonces, quién anotó primero, quién anotó segundo, etc. Procesos. Entonces, está bien que el código haya puesto que está excluido. Bueno, los procesos voluntarios obviamente no hay conciliación, ¿no? Pero si se llegara a suscitar, necesariamente tienen que conciliar. Y finalmente, el código establece cuando la parte tuviera su domicilio en jurisdicción departamental distinta al lugar donde se promueve la demanda principal, o cuando su domicilio fuera desconocido. Esto es totalmente lógico, porque no lo vas a llamar a conciliar si la demanda se interpone en Sucre, a un tipo en La Paz, solamente para conciliar. No, pues, porque no solamente que sería vulneración al acceso a la justicia, sino que sería también una recarga procesal perpetual, porque se tendría que librar una orden dirigida al otro juzgado para que el otro juzgado le vaya a dar gasto económico a la parte para venir a conciliar. O sea, está bien que haya puesto que no es obligatoria o es excusable la conciliación cuando se tuviera domicilio en otro lugar. Y esto es para todos los procesos, por supuesto, incluidos los ordinarios. Como señalamos, si bien el artículo 294 habla que la conciliación previa puede ser en procesos ejecutivos y otros procesos monitorios, en realidad la conciliación puede ser en todos los procesos, excepto los que hemos dicho que no se pueden conciliar, ¿no? Entonces, y eso está en otros artículos del Código Procesal Civil. Algo que a mí por lo menos me parece curioso y por eso le hacía tanto énfasis en que uno debe saber o debe asesorar y cómo va y si va como apoyo técnico a una conciliación. Debe tomar en cuenta también lo que establece el artículo 295 del Procesal Civil, donde habla sobre el alcance y cese de la confidencialidad. Nótese, y cese de la confidencialidad. Por supuesto que dentro de los principios de la conciliación y también sobre el alcance está la confidencialidad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se haya vertido en una audiencia de conciliación, primero, es confidencial, que solo las partes lo saben. El conciliador o el juez y las partes o los abogados lo saben. Entonces,
no puede revelarse nada de lo que se ha dicho. Pero nótese algo, en el parágrafo dice, la confesión no requiere acuerdo expreso de partes. Por supuesto. Sin embargo, la misma puede ser levantada, ¿no? Puede ser levantada en ciertos casos, el cese de la confidencialidad. El cese de la confidencialidad puede ser levantada por disposición, y aquí esto es lo preocupante, ¿no? Por disposición expresa y fundamentada de la autoridad judicial o autorización expresa de las partes que intervinieron. ¿Qué quiere decir eso? Que nótese que en un caso donde supuestamente se ha vertido y no hay prejuzgamiento y todo, el juez puede pedir el cese de la confidencialidad de lo que se ha dicho en las audiencias de conciliación. Podrá ser introducida como prueba dentro, podrá basarse en base a esta relevación de cesación de la confidencialidad, podrá fallar o sea, dictar sentencia si no le alcanza los suficientes elementos de prueba y en base al principio de verdad material pide a la conciliadora el cese de la confidencialidad y que le expongan todo lo que se ha dicho en la conciliación. Las partes podrán pedir, yo creo que ninguna. Bueno, la que le conviene, por supuesto, va a pedir que se cese la confidencialidad y que se revele todo lo que se ha dicho en la conciliación para ganar su proceso, por supuesto. Entonces, este inciso A del parágrafo 3 del artículo 2, del artículo 295 es un dispositivo que por lo menos hasta el momento no se ha visto que algún juez, por lo menos que yo sepa, haya dispuesto esto. Pero podría hacerlo, sí, si busca la verdad material, podría hacerlo. Por eso hay que saber conciliar y saber qué palabras decirlas, ¿no? Cómo decirlas y cómo plantearlas, qué planteamientos, qué opciones tiene para conciliar. Para eso se necesita estudiar el caso. Obviamente la confidencialidad es una obviedad que puede cesar si se quiere evitar un delito o si se estaría cometiendo. Por ello, vuelvo a repito, hay que asesorar porque muchos de los clientes son impulsivos. Entonces ahí está nuestro profesionalismo en explicar de los alcances, etcétera, ¿no? Entonces, que luego puede ser perjudicado por lo que vaya a decir. No solamente porque el juez puede fallar en su contra con todo lo que ha expresado, sino por las emociones violentas que puede tener en una conciliación. Imagínense, pueden decir, y te voy a matar. Bueno, pues es una amenaza de muerte. Entonces, la conciliadora que va a ir a decir, sí, ha dicho que le iba a matar, ¿no? Entonces, es un arte la conciliación y por eso nosotros nos tenemos que capacitar en este sentido de conciliación, ¿no? Por más que, y señalo lo presente, por más que el parágrafo 4 dice el cese de la confidencialidad debe ser interpretado con carácter restrictivo y los supuestos de excepción de surgir de manera evidente. Para mí es una cláusula abierta, como yo les dije. Es una cláusula abierta para que el juez falle en base al principio de verdad material o para que por clientes hormonales terminen siendo juzgados penalmente por no haber sido asesorados oportunamente antes en el bufete o si van a ir como peritos técnicos, evitar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más les puedo decir sobre la conciliación previa?
que por supuesto la presencia de las partes, no es obligatoria. ¿Qué quiero decir? No es obligatorio que estén presencialmente, porque también podrían asistir a la conciliación con, con poder. Y esto de donde se desprende el artículo 56 del Código Procesal Civil, donde establece que el mandatario puede tener facultades de conciliación. Entonces, eso quiere decir, por más que no diga aquí, en el código, en el capítulo de la conciliación previa, sí se puede ir a conciliar, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta eso. Como les dije hace rato, la presencia de los abogados no es obligatoria, pero igual y repito, para mí sí debería serlo, o por lo menos sí, sí instar a sus clientes y a la gente en general que sí es bueno ser asesorado antes de una conciliación previa. ¿Qué más podríamos agregar de lo que no se ha dicho o de lo que no está en el protocolo que ha pasado a ser lectura de ustedes? Bueno, los principios, ¿no? Es importante los principios. Establece como principios los de voluntariedad, los de gratuidad, los de oralidad, los de simplicidad, los de confidencialidad que hablamos, los de veracidad, buena fe, economidad y celeridad. Bien. Como dijimos, el de voluntariedad es obvio, es una obviedad, ¿no? Si alguno de las partes o las dos partes quieren conciliar voluntariamente ante un conciliador del órgano judicial, pueden hacerlo y no necesitan de la asistencia de abogados ni de nadie. Simplemente van y concilian. La gratuidad, como ya explicamos, no se puede cobrar ningún tipo de tasa o valor. A diferencia de la conciliación en los centros de conciliación y arbitraje o los centros de conciliación donde sí se le paga al conciliador. La oralidad, ¿no? Ya hablamos del principio de oralidad. El procesal civil el procesal civil es preeminentemente oral, entonces la conciliación no puede estar exenta de la oralidad, ¿no? Y entonces, aunque no está aquí, obviamente debería estar también el principio de inmediación, ¿no? Porque al estar en contacto directo con la conciliadora, muchas veces se puede solicitar a la conciliadora que para la conciliación previa, antes de llegar a un acuerdo conciliatorio, se haga, por ejemplo, un peritaje, ¿no? Se solicita una información, se requiere información a la alcaldía, a la gobernación o a lo que fuere para conciliar el tema. Entonces, sí, debería estar el principio de inmediación también. El de simplicidad, o sea, no necesita, por ejemplo, si es una persona jurídica, no necesita acreditar, valga la redundancia, su personalidad jurídica ni la personalidad de su representante, ¿no? Simplemente decir que quiere conciliar con una persona particular. Entonces está revestida está bien que sea simple. Y ni necesita, por supuesto, como ya dijimos, firma de abogado, como era antes en el antiguo Código Procesal Civil, simplemente con una nota o con el llenado de formulario, etc. El de confidencialidad, ya nos hemos referido a este tema de la confidencialidad y qué pienso sobre el mismo. En cuanto a la veracidad, volvemos, ¿no? A los principios que establecimos, a los principios que ya relatamos, ¿no? Porque dice que básicamente que los que intervienen en un proceso de conciliación deben regir su actuación en el camino de la verdad.
Las partes están obligadas a proporcionar información real y verdadera de las causas, consecuencias y de sus intereses. Les queda totalmente prohibido conciliar con falsedades y mentiras. O sea, algo difícil, ¿no? En una sociedad tan pleitómana como nos hemos, por lo menos en la ciudad de Sucre y en otras ciudades también. Algo muy difícil de cumplir con el principio de veracidad y con el de buena fe, ¿no? Eh, que continúan, ¿no? Porque de buena fe dice, igual volvemos, ¿no? Al principio de honestidad, ¿no? Y aquí lo pone con buena fe, ¿no? Dice, las partes y la conciliadora o el conciliador durante la conciliación deben desarrollar una conducta honesta, sin engaños, confiando en la honestidad de los actores, elemento esencial tanto para las partes como para el conciliador, o el conciliador, mejor dicho. Yo creo que estos principios de veracidad, buena fe, son más postulados, son más ideales que reales, como ya nos hemos referido en la parte de principios. En el de ecuanimidad, el conciliador o la conciliadora deberá actuar con justicia y equidad guiados por la rectitud y la razón. Pero ¿quién controla esto? Es una cosa conciencial. Y si es confidencial, nadie, no hay ni cámaras, no hay ni grabaciones, ni nada. ¿Quién garantiza esto? Solo la conciencia de los conciliadores, nadie más. ¿No? Bueno, entonces el de celeridad ya dijimos, ¿no? Ya explicamos. Uno de los principios de celeridad que establece la Constitución, obviamente es a través de una solución pronta y oportuna, y esa solución pronta y oportuna es a través de una conciliación, ¿no? El de equidad, dice, el que recibe las bancos debe ser justo y duradero, tomando en cuenta los intereses de ambas partes y de la comunidad. El de equidad, si bien es un principio, y recapitulando un poco más a lo que dije atrás, ¿podrá una conciliadora de verdad fallar en equidad, tomando en cuenta los intereses de ambas partes y valorando sobre todo los hechos para fallar en equidad o hacerles conciliar en equidad? Y señalo por qué lo siguiente. Porque ya mencioné y para la redundancia y que les digo una y otra vez que las conciliadoras no necesariamente, primero no necesariamente tienen que ser abogados, y si son abogados no son especialistas en civil, entonces podrá fallar en equidad, o le dirá, usted ceda aquello, o lo que hacen las conciliadoras, usted ceda aquello, pero usted también aquello, les escuchan, y bueno, ¿es justo o no es justo? ¿Es equitativo? No lo sé. Para mí que no. Pero bueno. El de neutralidad. Bueno, este es obviamente también es algo conciencial de la conciliadora, ¿no? Porque al no estar controlada por nadie, por eso es interesante que dentro de una conciliación previa sí esté un abogado para velar que la juez actúe neutralmente, ¿no? Y obviamente es una prohibición, ¿no? Que le da la norma al juez conciliador para que no se relacione con las partes. Y obviamente la neutralidad e imparcialidad están ligados, ¿no? Que no actúe con prejuicios, que actúe con probidad, sin favoritismo. Si van solo las partes, se duda, por lo menos yo lo dudo. Si van asistidos de un abogado, ustedes, mejor dicho, alumnos, ustedes tienen que velar eso, que se cumpla eso, ¿no? De equidad, de neutralidad, todos estos principios que hemos enumerado, los hagan cumplir. Por más que no les dé la palabra, ustedes tienen que intervenir, porque no se olviden de lo que si llegan a conciliar y ustedes han dejado que la juez falle
no falle en equidad, que la juez no sea, que la conciliadora no sea neutral, y que ha habido parcialidad, bueno, el error de quien es suyo por usted, por no reclamar en su oportunidad. Ahora, bueno, si va a la parte sola, sin asistencia de un abogado, naturalmente que todas las responsabilidades de la parte por no confiar en un profesional, ¿no? Bien, eso podríamos hablar sobre la... fíjense algo, y es clave para la tarea, ¿no? Para el foro. Lean el 234 del Código Procesal Civil, que establece que todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como los transigibles, podrán ser objetos de conciliación en el proceso. Es decir, podrán ser conciliados los derechos patrimoniales en los que las personas tengan disposición en lo que puedan transar, cambiar, perder. Los derechos disponibles son los que pueden ser conciliados previamente, ¿no? Entonces, interpreten bien este artículo y en base a eso respondan el foro 1, ¿no? Ahora bien, ¿no? El protocolo es, como ya les dije, no solamente es para los procesos ejecutivos o monitorios, la conciliación optativa, sino también para la entrega de herencia, el cumplimiento de obligación de dar, el cese de la copropiedad, de los voluntarios. En realidad es para todos los procesos, solo excepto para los que expresamente la ley dice que no son conciliables. Bien, ya entrando a la conciliación intraprocesal, que se encuentra en el artículo 365, numeral 2, parágrafo 1, numeral 2, si no recuerdo mal. Y como hemos visto que es una obligatoriedad, que se ha impuesto esto por el principio de celeridad y otros principios, lo de la cultura de paz, es una obligación del juez, ya no es facultativa. Entonces, muchas veces, o muchos jueces, mejor dicho, no siguen lo que establece el artículo 365, parágrafo 1, porque el proceso ordinario comienza con ratificación, modificación, alegación de nuevos hechos. Si no, directamente se saltan antes de entrar a esa fase, porque dice que la numeración, las fases del proceso ordinario y por ende del proceso extraordinario es facultativo, comienzan con la conciliación intraprocesal. Entonces, y aquí no hay un protocolo, ¿no? En cuanto a la conciliación intraprocesal. Porque muchas veces hemos visto, les comento, y creo que es lo correcto, porque ya ha habido la demanda, ya ha habido la contestación, ya ha habido la recompensación, ya ha habido la contestación a la reconvención. O sea, ya las pretensiones de las partes están claramente establecidas y qué quiere cada uno. Y además ya han sido asistidos por sus abogados, ¿no? Etcétera. Y les digo que es lo más conveniente, que algunos jueces hacen, otros no, es que cuando se llega a este punto, comienzan primero con este punto de la conciliación intraprocesal. Entonces, hacen retirar a los abogados y a todos los presentes, guardando el principio de confidencialidad que hablamos. Y después de hablar con el juez, solamente quedan el juez y la secretaria, obviamente también siguen los mismos principios, no se registra nada. Si hay conciliación, directamente prescinden de los abogados y dictan el acta de conciliación. Y eso es lo correcto, ¿no? Y si no hay conciliación, por supuesto, recién se pasa al juicio como tal. Otros jueces
otros jueces permiten la permanencia de los abogados, pero no les permiten la intervención de los abogados, sino expresan que las partes hablen por sí mismas. A contrario, otros jueces permiten que hablen los abogados. O sea, generalmente los abogados no son los que no quieren conciliar, ¿no? O tienen posiciones intransigentes. Ya. Por eso no hay un protocolo y cada juez hace dibujo libre. Ya les dije cuál sería el ideal para mí, ¿no? Si de verdad se quiere conciliar intraprocesalmente. Por otra parte, muchos jueces, a diferencia de lo que les comenté en la conciliación previa, que permite que las personas puedan conciliar a través de un apoderado, en el proceso ordinario, por ejemplo, y por ende en el extraordinario, que exigen la presencia personal de los demandados o demandantes, ¿no? Para conciliar. No permiten que el apoderado, pese a tener facultad de conciliación, no permiten que concilien. Muchas veces suspenden las audiencias por esta razón. Entonces, miren la diferencia. En la conciliación previa, que reviste de formalidades, si se puede conciliar si se puede conciliar con apoderado. En la conciliación intraprocesal, no. Exigen la presencia, sí o sí, de las partes. Y otros jueces sí permiten la conciliación a través del apoderado, ¿no? Porque tienen un mandato judicial, ¿no? Entonces, es un tema que todavía no está regulado por ninguna sentencia o auto supremo. Van a notar, si leen el artículo 42 del Código Procesal Civil, que si ustedes tienen facultades para conciliar, sí tendrían que aceptarles la conciliación si tienen un mandato judicial. Otros sí, también permiten, ¿no? Por supuesto. Entonces, algo que no está todavía definido ni muy bien claro. Seguramente el desarrollo jurisprudencial o constitucional aclarará el tema. Por otra parte, como se ha dicho en el protocolo que han leído seguramente ustedes, es que la conciliación puede realizarse de petición u oficio, sea ante el juez o fuera del proceso o extraprocesalmente, como ya hablamos. Los abogados podemos conciliar extraprocesalmente y luego solamente con la conciliación pedir la homologación de esa conciliación. Por eso digo que la conciliación extraprocesal no solamente está reservada para la ley 708, sí se puede conciliar. La pregunta es, ¿se podrá conciliar hasta antes de la ejecución de la sentencia? O sea, hasta antes de la ejecución de la sentencia, para decir, hasta antes que se dicte la sentencia, auto de vista o auto supremo, ¿se puede conciliar? Por supuesto, aunque no lo diga el código, sí, se puede conciliar. Se puede conciliar ya con una sentencia ejecutoria. Sí, también se puede conciliar, ¿no? Entonces, es un tema bien amplio que todavía está en fase de desarrollo el tema de la conciliación, pero hasta el momento tenemos eso, ¿no? Entonces, creo que nos hemos extendido un poco, pero bueno, por lo apasionante el tema. Bueno, aquí cerraríamos por lo pronto estos dos temas, ¿no? El día viernes, que está programada la próxima videoconferencia, hablaremos ya concretamente de los procesos preliminares y de cautelares.
y que también tiene que ver con parte del trabajo, ¿no? Final. Entonces, bueno, Cintia, no sé si hay preguntas, si hay algún tipo de duda sobre lo que se acaba de exponer. Muchas gracias, doctor, por su exposición y también por haber abarcado el tema de la lectura obligatoria, haciendo puntualizaciones para facilitar de esta forma a los participantes del curso. Vamos a dar paso a las preguntas. Pueden habilitar sus micrófonos o pueden realizar su consulta a través del chat. Esperamos un momento, por favor, doctor, para ver si hay alguna pregunta. Gracias. Sí, sí, espero, no. Con calma. Bueno, doctor, parece que no han habido dudas. De todas maneras, recordarles a los participantes que mañana vence la participación del foro número 1. El foro número 2 está programado para el 14 de marzo. El trabajo para el 15 de marzo. Esperaríamos la consigna para que los alumnos puedan concluir el mismo, y el examen está habilitado para el 16 de marzo. No sé, doctor, si quiere realizar alguna última puntualización. De lo contrario, daríamos por finalizada la videoconferencia. Al no haber dudas, supongo que han captado la idea de los principios y de la conciliación. Que no, simplemente que repasen lo que se les ha indicado el video para poder contestar el foro. Y aquí no se trata de si tienen o no tienen la razón. La idea es que interpreten el artículo, el caso en concreto que se les ha preguntado en el foro, y aquí no se les va a calificar si estuvo bien o estuvo mal la respuesta. Aquí se va a calificar la fundamentación de por qué sí o por qué no. Eso es lo que se va a calificar. Simplemente eso para cerrar. Muchas gracias, doctor. Recordarles, perdón, tenemos una pregunta, me parece, doctor. Ya, muy bien. Tenemos aquí en el chat. Tenemos una pregunta de Boris Enríquez, si la conciliación en procesos concursales es procedente. No. Y no es procedente en procesos concursales, como ya mencionamos en una parte de la exposición, por expresa disposición del Código Procesal Civil. O sea, ¿por qué? ¿Qué es un proceso concursal? Básicamente son la acumulación de varios procesos ejecutivos o coactivos, donde cada una de las partes está reclamando su acreencia. Entonces, ¿cómo podrían los que están reclamando sus creencias en dinero conciliar, ¿no? Entonces, yo creo que un poco se ha puesto esta prohibición expresa de no conciliar en procesos concursales, un poco porque prácticamente sería imposible poner de acuerdo a todos los conciliadores y decirles, señores, de los $100,000 que se les debe, si conciliamos los 100, cada uno va a recibir $1,000. ¿Quién va a conciliar? Y segundo, pienso que se ha querido y se ha expuesto, se ha quitado como materia de exclusión de conciliación a los procesos concursales para evitar el fraude procesal. Eso es. Pero no se puede, responderte Boris, no se puede por expresa disposición del código. Entonces, no se pueden procesos concursales. Perfecto, doctor. Permítame, parece que hay otra pregunta más. Doctora Mónica, ¿gusta que le habilitemos el audio para hacer su pregunta directamente al facilitador?
Buenas noches, quería hacer una pregunta. Adelante, le escucho. ¿Qué pasa cuando una de las partes se retracta de la conciliación a la que se ha llegado y no quiere cumplir con al acuerdo que han llegado? ¿Qué es Ya. lo que debería hacer para que esta persona pueda cumplir con ese acuerdo? Gracias por la pregunta. Está bien. Recordemos que en parte de la exposición dijimos que una vez aprobada la conciliación, el arribo que hayan establecido las partes, sea cual fuere, es aprobado por el juez. Es aprobado por el juez, ¿no? Entonces, el juez obviamente puede rechazar la conciliación si es una materia, por decirles, inconciliable. Pero si es una materia conciliable, el juez aprueba. Y con la aprobación del juez y el auto de aprobación del juez, esa acta de conciliación dictada por el conciliador adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que tiene el mismo efecto que una sentencia. Y entonces, respondiendo a su pregunta concreta, si no quisiera cumplir la parte que, por ejemplo, se ha comprometido a pagar 40.000 bolivianos en 30 días, póngale. Entonces, si se ha conciliado previamente, usted al juez que le tocó le pide directamente la ejecución de ese auto. Señor juez, en vista que el acta de conciliación tiene el valor de cosa juzgada y y de que el obligado no ha pagado los 40.000 bolivianos, solicito el embargo de cuentas, solicito el embargo, la anotación preventiva de bienes, ya prácticamente el mismo procedimiento que tiene cualquier proceso en ejecución de sentencia, ¿no? Podrán pedir medidas cautelares genéricas, específicas, etcétera. Y si es una cosa de hacer o de dar, le pedirán que conmine al obligado a dar o hacer y pedirán, por ejemplo, multas progresivas. En el caso de que se haya conciliado con el juez, igual que tiene calidad de cosa juzgada esta conciliación, la misma explicación de hace rato. ¿Qué quiere decir? Le tendrán que decir, señor juez, de acuerdo al acta de conciliación, bla, 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 tal persona se ha comprometido a cumplir tal cosa. No lo ha hecho, solicito el embargo de bienes, si se trataría de dinero o otra medida cautelar, o si es una obligación de dar o hacer, conminarle o compelirle a través del juez a que cumpla bajo alternativa de imponérsele, por decirle, multas progresivas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos eso, ¿no? Y no nos olvidemos que la desobediencia de órdenes judiciales o de cumplimiento de sentencias también es materia justiciable en penal, ¿no? Entonces, hay muchas formas, no puede retractarse y no puede alegar nulidad. Y vuelvo y repito, ¿no? Por eso es importante que ustedes se capaciten estudien bien el caso para asesorar para asesorar a sus clientes, ya sea en conciliación previa o intraprocesal, que no digan por decir o por zafarse del proceso cualquier cosa y luego no puedan cumplir, ¿no? Entonces, ahí está nuestra labor como asesores técnicos, ¿no? Eso es cuanto les puedo responder. Espero que haya satisfacido su pregunta. Doctor, tenemos otra pregunta más. ¿Ya? Dice si podría dar otro ejemplo. Dijo que no hay conciliación en procesos concursales. Uh-huh.
Sí, sí podría dar otro ejemplo. Sí. Por ejemplo, un ejemplo, no se puede conciliar derechos personales, digamos. No se puede conciliar derechos, esos serían derechos indisponibles. Por ejemplo, podríamos conciliar algo sobre el nombre, que es un derecho. Eso es un derecho indisponible de las personas. Entonces, no podríamos conciliar nada, ni ante el juez, ni ante la conciliadora, ante la conciliación extraprocesal, ya sea por una conciliación y arbitraje, no podríamos, esos son, por ejemplo, los derechos indisponibles. Un derecho indisponible es el nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que ver qué se puede conciliar y qué no se puede conciliar. Y entre los derechos indisponibles son los derechos personalísimos, ¿no? Espero que haya satisfecho su respuesta. Me quiere hacer responder el foro, pero estaba cerquita, está cerca de la respuesta que acabo de dar. Perfecto, doctor, muchas gracias. Creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas. De todas maneras, estaríamos viéndonos en la próxima videoconferencia, que es para el día viernes, donde se van a tratar los temas de los procesos preliminares y los procesos cautelares. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos. Entonces, daríamos por concluida la videoconferencia. Gracias. Creo que había una pregunta más, ¿no? No, en el grupo no. No, en el chat.